Bienvenidos de nuevo a la continuación del tema 2, la inmunidad innata, en su quinta parte, en la que vamos a hablar de las estrategias de reconocimiento de los enemigos, que por supuesto son los microorganismos en general. ¿Cómo detecta la infección el sistema inmunitario innato? Emplea tres estrategias. La primera es el reconocimiento directo de los patógenos. Lo tenemos aquí. Hay algún receptor de reconocimiento de patrón, que son moléculas repetitivas que los microorganismos tienen y que no pueden pasarse sin ellas, las necesitan para sobrevivir. Luego hablaremos más en detalle de estas moléculas. La célula innata tiene un receptor de reconocimiento de patrón y esto pone en marcha la transcripción génica. Pone en marcha un factor de transcripción, al menos uno. En este caso tenemos aquí el factor de transcripción NF-κB, que es uno de los más importantes de la inmunidad innata y también de la adaptativa. Y este factor de transcripción va a poner en marcha genes. Este sistema de reconocimiento directo lo tienen los macrófagos, los neutrófilos, los mastocitos y también las células epiteliales. Después también tenemos la posibilidad de reconocer señales de peligro del tejido dañado. Las células se rompen, se mueren, liberan contenidos al exterior, sustancias que no tenían que estar ahí. Esas sustancias son detectadas y ponen en marcha una respuesta inflamatoria con intención también de cicatrizar, de curar el tejido dañado. La tercera estrategia es el reconocimiento de la ausencia o también la modificación de lo propio. Es decir, o no existen sustancias propias que tendrían que estar, moléculas propias que tendrían que estar ahí, o las moléculas propias han sido modificadas o aparecen algunas moléculas propias que no tendrían que estar ahí. Eso lo hemos visto en el caso de las células natural killer y también en el caso del complemento. Si no tenemos moléculas propias, ausencia de lo propio. En el caso de las células natural killer, por ejemplo, no tenemos el MHC de tipo 1, que es una molécula evidentemente que indica la identidad propia. Las células NK reciben una señal activadora. Esta molécula propia, el MHC tipo 1, recordemos, producía una señal inhibidora. Bueno, en ausencia de esta señal inhibidora, la señal activadora gana y la célula diana es eliminada por la célula NK. En este caso, esta célula diana estaría infectada por un virus, por ejemplo. En el caso de lo propio modificado, una célula no tiene esas moléculas. Normalmente la célula NK no va a reaccionar a la ausencia de esas moléculas, que son propias, como he dicho, pero cuando aparecen esas moléculas, por ejemplo el ligando MYC, MYK y MYCB, lo vimos en el caso de las natural killer, estas células tienen un receptor, este receptor detecta esas moléculas propias que no tendrían que estar ahí, que están porque hay algún tipo de problema en esta célula, y las células NK entonces eliminan a la célula diana. En el caso del complemento, esta estrategia también existe, también está en marcha, por ejemplo en el caso de la vía alternativa, que se va a activar siempre que no haya moléculas propias que la frenen. Esas moléculas propias no están en las bacterias, pero sí que las tienen nuestras propias células. En ese caso, esa vía alternativa va a ser frenada por nuestras propias moléculas, pero en ausencia de esas moléculas, obviamente, en el caso de las bacterias no tienen nuestras propias moléculas, el complemento se va a desencadenar, la vía alternativa no va a ser frenada y la bacteria será eliminada por la activación del complemento. ¿Qué son los patrones? O mejor dicho, los PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Pues ya hemos mencionado brevemente antes que son moléculas microbianas extrañas, obviamente a nuestro propio organismo, y que tienen un patrón repetitivo. Son estructuras moleculares que son exclusivas de los microbios y no están en las células de mamífero. Son esenciales para varias funciones vitales de estos microorganismos. Puede ser el metabolismo, puede ser la supervivencia o puede ser la patogenicidad de los microbios, es decir, la capacidad de reproducirse, de medrar, digámoslo así, en el organismo, y por tanto es improbable que muten. O sea, no pueden mutar, no pueden cambiar, porque si cambian, pierden su función y entonces el microorganismo no puede, obviamente, sobrevivir. Con lo cual, esos patrones están ahí. Generación tras generación tras generación no pueden mutar, no pueden generar variantes, en tanto que moléculas necesarias para los microorganismos. Estos patrones son inespecíficos de un patógeno dado,
pero son comunes a una clase dada de patógenos. Por ejemplo, los hongos tendrán una cierta categoría de patrones, unas moléculas que se repetirán. Las bacterias gram positivas, luego lo veremos, tienen unos patrones particulares, que son distintos de los que tienen las bacterias gram negativas o las micobacterias, que son bacterias que viven en el interior de las células, particularmente en el interior de los macrófagos, o los virus. Estos patrones son reconocidos, detectados por los receptores de reconocimiento de patrones, que son receptores, normalmente proteínas, obviamente, que están codificadas por los genes de la línea germinal, es decir, los que hemos heredado de nuestros padres y que ellos heredaron de los suyos y que detectan estos patrones moleculares asociados a patógenos. Reconocen, por tanto, una clase dada de microorganismos o incluso distintas moléculas propias de microorganismos que pueden ser los mismos. ¿Cuáles son estos PAMs? O al menos cuáles son los más frecuentes. Pues podemos tener ácidos nucleicos exclusivos de microorganismos, por ejemplo, ARN de doble hebra de los virus. Nosotros no tenemos en el citoplasma ARN de doble hebra. Si existe ARN de doble hebra en el citoplasma, es indicativo de que hay una infección de virus. También el ADN que tiene islas CpG no metiladas, que es propio de las bacterias. Nosotros tenemos metiladas las citosinas, estas Cs, que están anteriores a las Gs, a las guaninas, están metiladas con mayor frecuencia que en las bacterias. Las bacterias no las tienen metiladas porque necesitan siempre los genes funcionando. La metilación normalmente inhibe el funcionamiento de los genes que tienen estas citosinas metiladas. Bueno, cuando hay mucho de este ADN no metilado, eso es indicativo de que ese ADN no es de nuestro origen, no es propio, es extraño y necesitamos actuar contra él. Existen otras moléculas en la pared bacteriana de las bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, esto de las bacterias gram positivas y gram negativas simplemente es que un microbiólogo danés, el señor Gram, se inventó un método de coloración de las bacterias y luego un método de decoloración. Las bacterias que se coloreaban y luego podían ser decoloradas eran bacterias gram negativas. Las que no podían ser decoloradas y mantenían su coloración eran gram positivas. Esta diferencia se debe evidentemente a diferencias en la composición molecular de la pared bacteriana que deja entrar pero no deja salir al colorante en el caso de las bacterias gram positivas y que deja entrar y deja salir al colorante en el caso de las negativas. Evidentemente las moléculas son distintas, por ejemplo en el caso de las bacterias gram positivas tenemos ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Y en el caso de las bacterias gram negativas tenemos el lipopolisacárido, que es uno de los patrones moleculares más importantes. ¿Cuántas clases de receptores de reconocimiento de patrón existen? Hay 3 clases. La primera son los receptores transductores de señales. Los tenemos aquí a la izquierda. Estos receptores detectan un patógeno que evidentemente tiene uno de estos patrones moleculares y cuando lo detecta va a enviar una señal intracelular que va a poner en marcha una serie de genes diana que van a hacer que esta célula pueda hacer ahora cosas que antes no podía hacer. Va, por ejemplo, a producir citocinas o va a producir productos antimicrobianos. Son estos genes activados por el reconocimiento del patrón molecular por parte de este receptor. También tenemos receptores fagocíticos, que efectivamente lo que van a hacer va a ser activar el proceso de la fagocitosis. El patógeno va a ser reconocido por uno de estos receptores endocíticos, se lo va a comer, lo va a endocitar y luego lo va a digerir. Y por último tenemos también los receptores de reconocimiento de patrón solubles, que los hemos visto ya, por ejemplo, en el caso de las proteínas de fase aguda. Son proteínas que están en la sangre, están en el plasma, están en los tejidos, que se van a unir a estos patrones moleculares y que van a o bien desencadenar la activación del complemento y la lisis bacteriana mediante la formación del poro, o bien van a opsonizar a la bacteria con este complemento y van a permitir la fagocitosis. O también pueden permitir la fagocitosis porque existen receptores para los receptores solubles de reconocimiento de patrón que están evidentemente unidos a los microorganismos. Este receptor
va a unirse al otro receptor soluble, este receptor es de membrana, va a unirse al receptor soluble que se une al microorganismo y esto va a favorecer la fagocitosis y la ulterior digestión de ese microorganismo. ¿Qué mecanismos de la inmunidad innata ponen en marcha los receptores de reconocimiento de patrón que son transductores de señales? Todas las células inmunitarias, innatas o epiteliales, expresan este tipo de receptores en la superficie o el citoplasma. Bueno, pues estos receptores ponen en marcha hasta 4 mecanismos distintos según el patrón molecular que hayan detectado. En general, como se produce una transducción de señales, ya hemos dicho que se va a poner en marcha la expresión de algunos genes, pero no son todos los mismos. Dependiendo de qué se haya detectado, se van a poner en marcha unos genes u otros. Por ejemplo, vamos a poner en marcha genes antivirales, los interferones. Esto sucede en la mayoría de las células. Podemos poner en marcha moléculas efectoras antibacterianas, por ejemplo, óxido nítrico, defensinas. Esto lo van a hacer los macrófagos y los neutrófilos. Así que ya vemos que hay células que tienen receptores de reconocimiento de patrón que según el tipo de célula que sea, por ejemplo en este caso la mayoría o en este caso solo los macrófagos y los neutrófilos, según el tipo de célula que sea, pondrán en marcha unos mecanismos u otros. También pueden poner en marcha genes que van a producir citocinas proinflamatorias. Ya hemos hablado del trío proinflamatorio, la interleuquina 1, el TNF-alfa y la interleuquina 6. Sobre todo van a ser los macrófagos, los neutrófilos y los mastocitos los que van a poner en marcha estos genes. Y también estos receptores de reconocimiento de patrón, cuando envían la señal, van a poner en marcha genes para moléculas coestimuladoras, que las veremos más adelante en el curso, que son necesarias para poner en marcha la inmunidad adaptativa, se llaman CD80 y CD86, y que son moléculas coestimuladoras, que van a proporcionar una coestimulación a las células T proporcionada por las células dendríticas. Es decir, las células dendríticas se van a activar y van a presentar los antígenos que han capturado por fagocitosis y también van a expresar en la superficie estas moléculas que van a coestimular, van a dar una señal adicional para la estimulación de los linfocitos T y para la puesta en marcha de la inmunidad adaptativa. Existe una buena diversidad de receptores de reconocimiento de patrón transductores de señales. En la membrana o en los endosomas, que son vesículas que también tienen membrana, tenemos sobre todo a los receptores Toll-like, los TLR. Hay 12 identificados, 10 en humanos, 12 o 13 en ratones. Reconocen a varios patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo LPS, lipoproteínas, ARN de doble hebra, ARN de hebra simple, ADN bacteriano, flagelina. Y aquí tenemos en resumen un poquito lo que son estos receptores. Por ejemplo, el TLR5 reconoce la flagelina, el TLR4 reconoce el lipopolisacárido, el TL3 reconoce ARN de doble hebra, el TLR7 de hebra simple. Este es muy importante, por ejemplo, para reconocer a virus como el SARS-CoV-2, el que ha causado la pandemia de COVID-19. Distintos receptores reconocen distintos tipos de patrones moleculares asociados a patógenos. Estos serían los que están en la membrana. Y luego también tenemos receptores solubles en el citoplasma, que son los receptores NOD-like, los NLR, como se les llama por sus siglas en inglés. Sobre todo NOD1 y NOD2. Estos reconocen al peptidoglicano bacteriano, pero dentro del citoplasma. También tenemos helicasas como RIG1 y MDA5 que van a reconocer ARN, OCGAS que va a reconocer ADN en colaboración con otras moléculas y que van a poner en marcha genes diversos, en particular, por ejemplo, los genes del interferón, es decir, los que reconocen ARN o reconocen ADN, pueden poner en marcha los genes relacionados con el interferón, por distintos mecanismos, ¿de acuerdo? En los que no vamos a entrar. Esta diapositiva, por tanto, presenta los receptores transductores de señales más importantes de las células de la inmunidad innata. En esta diapositiva, la idea que quiero comunicar es que el reconocimiento de los patrones moleculares que están asociados a los patógenos nunca es un proceso sencillo y casi nunca es directo. No es el receptor del patrón el que entra en contacto con el patógeno, sino que este receptor normalmente requiere de varios intermediarios que le van a comunicar la información
de que efectivamente ellos han entrado en contacto con el patrón molecular o han entrado en contacto con la molécula que ha entrado en contacto con el patrón molecular. Es decir, puede haber varios intermediarios moleculares. Y este es el ejemplo que tenemos aquí con el TLR4, el TOL4, en donde vemos en la parte de la izquierda que una bacteria libera el lipopolisacárido, hay una proteína en el plasma, que es la proteína de unión al lipopolisacárido. Esta proteína va a transferir el lipopolisacárido a otra proteína en la membrana de la célula inmunitaria innata, que es CD14, y CD14 lo puede transferir a otra molécula que se llama MD2. Esta molécula ya puede interaccionar con el receptor TLR4 y esta interacción va a permitir que dos receptores TLR4, aquí a la derecha teníamos como estos dos receptores han entrado en contacto, han dimerizado, gracias a la unión del lipopolisacárido a MD2 que permite esta dimerización. Esta dimerización de la parte extracelular acerca a la parte intracelular. Normalmente los receptores estarían flotando en la membrana, no se van a juntar, no van a estar cerca uno de otro, pero la interacción con su ligando los acerca, los hace dimerizar y los acerca. Entonces esta parte intracelular puede actuar la una sobre la otra y desencadenar el proceso de transducción de señales en el caso del TOL4. Entonces básicamente la idea es que estos procesos de reconocimiento de bacterias han evolucionado obviamente durante millones y millones de años. Las bacterias ya estaban cuando las células eucariotas aparecieron sobre la faz de la Tierra o al menos en los océanos y efectivamente a lo largo de la evolución se han generado mecanismos muy sofisticados para detectar estos patrones moleculares asociados a las bacterias que, como digo, no mutan, no pueden ser eliminados, no pueden ser soslayados por parte de los microorganismos que los necesitan para vivir. Vamos a analizar en algo más de detalle cómo funcionan las proteínas NOD, que están presentes en el interior de las células y que detectan la presencia de bacterias o de componentes bacterianos, por ejemplo los peptidoglicanos bacterianos. Y este reconocimiento, tras un mecanismo de acción, finaliza en la activación de un factor de transcripción que es el llamado factor NF-κB. Y este factor de transcripción induce la expresión de genes proinflamatorios. El mismo factor de transcripción también es activado por la activación de las proteínas TOL que acabamos de ver. Inicialmente las proteínas NOD se encuentran en un estado inactivo. Aquí se muestra en este panel izquierdo. Y hay otra serie de proteínas que no están ensambladas con ellas, digamos, están sueltas también en el citoplasma. Aquí tenemos varios dominios, regiones de las proteínas que son importantes. Este LRR domain es un dominio rico en leucinas. Tenemos un dominio NOD y un dominio CARD. Estos dominios son importantes para la interacción con las proteínas que van a generar un complejo, se van a ensamblar en un complejo que va a resultar en la activación de una quinasa, básicamente va a fosforilar algo, que va a, en este caso va a ser un inhibidor. Ese inhibidor, al ser fosforilado, va a ser degradado y el factor de transcripción que está en el citoplasma va a ser liberado de este inhibidor para ir al núcleo. Lo que sucede es entonces que este receptor NOD interacciona con, por ejemplo, bacterias intracelulares, con un muramildipéptido o con otros componentes bacterianos. Esto permite la dimerización de estos NOD, se ensamblan. Esta dimerización, y ya veremos luego que no es solamente dimerización, permite la interacción con proteínas adaptadoras. Proteínas adaptadoras son proteínas que van a unirse a estos NOD, a estos receptores en general, y van a permitir reclutar, es decir, atraer, enlazar a otras proteínas. En este caso hay dos aquí importantes, la SHAP y la CIAP12, que son inhibidores de la apoptosis. Uno está ligado al cromosoma X, por eso se llama SHAP. Bueno, estos son unas enzimas que van a ligar ubiquitina. La ubiquitina es una proteína que está en todas partes, por eso se llama ubiquitina, porque está ubicua en todas las células, y va a producir un polímero de ubiquitina que va a permitir ahora la interacción con proteínas que antes también estaban sueltas en el citoplasma y que ahora van a ser reclutadas a esta cola de poliubiquitina. Como resultado del reclutamiento, unas enzimas van a poder encontrar su sustrato, en este caso son unas enzimas quinasas. Como he dicho antes, van a encontrar su sustrato, el sustrato va a ser fosforilado. Como resultado de la fosforilación de este sustrato
se va a poder activar el enzima. Este sustrato puede ser otro enzima que va a actuar sobre un inhibidor, como hemos dicho, va a fosforilar un inhibidor que va a ser degradado y el factor de transcripción que está en el citoplasma va a poder ir al núcleo. ¿De acuerdo? Entonces este sería un mecanismo un poquito complicado, hay que reconocerlo, pero así son los mecanismos de la vida, desgraciadamente, son mecanismos complicados. Pero la idea general es que antes de que haya señal, todos los componentes, todos los actores de la obra de teatro, vamos a decir, que es que algo suceda, en este caso, que se pongan en marcha los genes, todos están sueltos en el citoplasma, no se han reunido, digamos, en el escenario, ¿verdad? Cuando detectan algo, cuando reciben la señal, obviamente las moléculas, los actores que están especializados en detectar esa señal, entonces todos los demás componentes de la obra de teatro, de la actividad que hace falta desarrollar, se ensamblan, cada uno hace su función y finalmente lo que sucede es que hay un factor de transcripción que es activado y que va a ir al núcleo a activar los genes concretos que van a dar la respuesta a la señal que se ha recibido. En este caso va a ser la secreción de proteínas proinflamatorias, de citocinas proinflamatorias. Los receptores NOD también participan en la formación de un complejo supramolecular que se llama el inflamasoma y que está especializado en dos cosas. Una es la secreción de citocinas proinflamatorias, particularmente la interleuquina 1 y la interleuquina 18, y la otra es en la formación de un poro en la membrana, ahora lo vamos a explicar, que va a permitir la liberación de esas citocinas y al mismo tiempo va a inducir la muerte de la célula en un proceso que se va a llamar piroptosis, que es distinto del proceso de apoptosis. Luego lo explicamos un poquito más. Pero lo que tenemos aquí al principio es lo mismo, componentes que no están unidos, que están sueltos en el citoplasma o en la membrana, van a detectar algún componente bacteriano. Por ejemplo, el TLR, un receptor TOL, va a detectar algo en la bacteria y va a activar la expresión de los genes de la interleuquina 1 y de la 18, y estos genes van a producir unas proproteínas, interleuquina 1 beta e interleuquina 18, que no son activas. Para que sean activas necesitan la acción de una proteasa, parecido a lo que hemos visto del complemento. Esta proteasa es una caspasa, la que se llama la caspasa 1, que está inactiva y que se va a activar cuando algún receptor NOD, el NLR, se ensamble al detectar algún componente bacteriano por una actividad del patógeno o por un componente bacteriano, un PAMP. Recordemos que los PAMP eran patrones moleculares asociados a patógenos o a microorganismos. Esto va a ensamblar a estos receptores NOD, que van a entonces a reclutar a la caspasa 1, van a formar este complejo que se va a llamar el inflamasoma, y este inflamasoma, con esta caspasa 1 que va a estar activada, va a poder entonces actuar sobre sustratos, y esta caspasa, al ser una proteasa, lo que va a hacer va a ser cortar a estos sustratos, y al cortarlos, al cortar un fragmento determinado, va a producir proteínas activas. En este caso tenemos tres: la gasdermina D, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Están aquí representadas por estos triangulitos y la gasdermina D por este óvalo aquí, digamos, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Esta gasdermina D, una serie de subunidades, van a ser capaces ahora de interaccionar. Es decir, antes de que no estaban cortadas, cuando la caspasa 1 no estaba activa, la gasdermina D no se podía unir. Pero ahora sí se puede insertar en la membrana y puede formar un poro, parecido al poro que hemos visto en la formación del complemento, solo que en el complemento el poro se forma desde fuera en la célula. En este caso, la gasdermina D forma un poro desde el interior de la célula. Gracias a este poro van a pasar dos cosas. Uno, se van a liberar las citocinas proinflamatorias que se han generado, en particular la interleuquina 1 beta y la 18, como hemos dicho. Y al mismo tiempo, este poro va a permitir que haya, obviamente, un desequilibrio de electrolitos, una entrada de líquido extracelular, y la célula va a entrar en un proceso de muerte celular que se denomina piroptosis y que no es una muerte tranquila y quieta como es la apoptosis, que parece que la célula se muere y se queda envuelta, se queda, en fin, de alguna manera todo retirado para que venga luego un macrófago y se la coma. En este caso es una muerte que da la alarma, da una alarma a las células de alrededor diciendo: cuidado, he detectado a un enemigo, he producido estas citocinas proinflamatorias, voy a reclutar con ellas más células inflamatorias y mi muerte que sirva de, digamos, de alarma, de un aviso serio de que hay un enemigo importante contra el que tenemos que reaccionar. Entonces, esta sería la
acción, la actividad del inflamasoma en el que las proteínas NOD participan. Para terminar, indicar que por qué hacen falta estos dos mecanismos, es decir, la señal a través de receptores TOL y a través de los receptores NLR, pues como siempre, ya lo veremos más veces en el sistema inmunitario, dos señales al mismo tiempo son indicativas de que no me estoy equivocando. No se me está activando una señal de manera errónea y ya me pongo nervioso y hago las cosas precipitadamente y bueno, en este caso la célula va a morir. Entonces, claro, estamos hablando de algo serio, la célula tiene que morir con un sentido de su vida, ¿verdad? Y tiene que estar segura de que realmente ha detectado un enemigo. Y para estar segura lo que hace es utilizar dos señales simultáneas, la señal del TLR y la señal del NLR. Una pone en marcha los genes de las prointerleuquinas, la otra pone en marcha las caspasas actúan sobre las interleuquinas, sobre las prointerleuquinas, también actúa sobre la gasdermina y la gasdermina genera el poro que va a liberar esas citocinas y va a generar la muerte celular. Así que es interesante, importante también un concepto interesante, el de dos señales que aseguran que la célula está respondiendo adecuadamente a la detección de algún componente de un microorganismo. Y con lo anterior terminamos la quinta parte del tema 2, la inmunidad innata. Os espero en la sexta parte y final, que va a ser muy breve. Hasta pronto.